Bueno, pues estamos comenzando oficialmente con esta sesión de Academia Crística, donde vamos a contar durante esta primera hora con la participación de Maia Kyira. Ella es una de las máximas líderes templarias y es canalizadora de Thoth-Hermes. Ha sido canalizadora de este ser durante más de 40 años, aunque ella desde que era una niña en realidad ha canalizado a diferentes seres. Y bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con ella. Durante los primeros 30 a 35 minutos nos va a hablar de su trabajo y nos va a dar un mensaje para los tiempos modernos, y posteriormente vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas. Antes de cederle la palabra a Maia, quiero platicarles un poco sobre su historia. Maia originalmente nació en Caripito, en Venezuela, pero cuando tenía 3 años de edad, su mamá venezolana, su padre norteamericano se mudaron a Estados Unidos y desde muy tierna edad comenzó a tener visiones psíquicas, comenzó a hablar con diversos seres y comenzó a escribir. Ella actualmente es una artista espiritual, es decir, además de realizar sus canalizaciones, crea arte, ofrece diferentes servicios psíquicos y de canalización, y es líder del Priorato de la Piedra Blanca, que es uno de los prioratos bajo los templarios johannianos. Y bueno, ella les va a hablar un poco más sobre su vida. Lo último que yo comentaré es que Maia incluso durante sus 20s, 30s, llegó a trabajar con muchos trabajadores de la luz de todo el mundo. Fue la primera persona que habló de las calaveras de cristal en su sentido esotérico, e incluso en su momento colaboró con personas del equipo de Albert Einstein, personas de la NASA que en ese momento estaban diseñando el primer programa espacial de Estados Unidos. Básicamente estos señores hacían sus cálculos, creaban sus conceptos de física cuántica, física relativista, y cuando se trababan, le hablaban por teléfono a Maia y le decían: nos acabamos de trabar, puedes cotejar esto con tus fuentes. Entonces Maia fue de manera activa ayudante de estos científicos. Okay. So, I don't think I need to say anything more. You just yeah, did it. I know. Yeah. Como se pueden dar cuenta, Maia habla un poco de español. She speaks a little bit of Spanish. I understand a little bit. At this point, I don't speak it as well. Okay, so what I think would be best to do in these 30 minutes or less now is, Kayla, so why don't you, excuse me, I have an allergy. Why don't you ask me some questions? Yes. Some questions that I can have answered in basically a short period of time. Okay, we'll do that. Entonces, me dice que como lo vamos a hacer es que le voy a hacer una serie de preguntas para que esto sea mucho más rápido. So, the first question is, what do you think that the future holds for humanity, and what is the role of Crestone in that future? Wow. Okay. Well, I'm not a fortune teller. However, I base my insights on my own higher self, as we all do, and what I receive from what I believe is this communication with this higher being of Thoth, his streaming or intelligence. So it's a combination of my own insight and what I have deduced from my relationship with this being.
So I don't see things cut in like very specific, like, oh, it's going to be this way or that, because he doesn't encourage me to look at it that way. He likes us to to understand what the higher principle is that is involved in our lives and use that as a compass. Okay, go ahead and say that. Yes, thank you. Bueno, le pregunté a Maya qué es lo que ella como canalizadora prevé para el futuro inmediato y cuál es el papel de Creston, el chakra del templo de la ascensión, y me responde que no es, aunque no puede adivinar el futuro, no es que ella sea como una gitana que adivina el futuro, que lo que hace es realizar a través de su intuición con respecto a lo que ella conoce de este ser que canaliza desde hace muchos años, Thoth-Hermes, es como ella basa las cosas que dice y explica que canaliza mensajes de Thoth de dos maneras diferentes, una canalización directa, pero también consultando fuentes que este ser le pide que consulte, porque, o con su propia intuición, de acuerdo a los lineamientos de él, porque a él le gusta que en este caso las personas trabajen para conseguir sus propias respuestas. Gracias. So, based on that, what I feel and have been encouraged by Thoth to view is that what we are going through on this planet right now is really a blessing instead of a curse. Dice Maia que con base en esto, lo que estamos viviendo actualmente, todos los conflictos, todos los problemas, debemos verlos no como una maldición, sino como una bendición. And the reason for that is, as bad as it seems, all of these things have been part of our mass consciousness. I say ours, or the whole planet, all of us. And we have generated the energy of this for many, many eons, and it's been lying there on the bottom of the ocean. Dice que durante que lo que estamos viviendo ahorita es resultado de nuestra energía colectiva, de lo que hemos estado viviendo y haciendo durante eones de tiempo. Obviamente se refiere a vidas anteriores nuestras. Yes. And now the waters are being stirred because it's time. This is the time for us to meet the dweller on the threshold. That is our greatest fears, those things which we have not come to terms with, we have not dealt with, our karma, all of that we've pushed aside, that we've covered up, that we've kept from seeing. And now is the time that it says it must be delivered. Like a woman in labor, she can't deny the birth. You know, it has to happen. So what we're experiencing now is a birth. And in that birth, things have to be put aside, things that are not as important as we thought they were. And we have to focus completely on the spiritual program of our hearts. And that's a difficult thing for all of us to do because we have not been, the mass consciousness does not support that. So we're having to go beyond what our mass consciousness realm that we live in tells us is the right thing to do. We have to say no to that and move beyond it to a greater heart-centered consciousness. And when we do that, then all of these things that seem so bad are going to start revealing to us their secrets, what we can do to make a better life. Explica Maia que todas estas cosas que estamos viviendo son como un nacimiento, lejos de verlo como el final de los tiempos, como un apocalipsis, como cosas que nos hacen miserables en nuestra vida cotidiana. Desde la perspectiva thotiana hay que verlas como una mujer que da a luz, porque explica que hemos
llevado como muchos dramas kármicos, pero que el momento ha llegado de enfrentar a lo que Thoth llama el guardián del umbral, es decir, el guardián hacia una puerta de una realidad más espiritual, de una nueva realidad, y explica Maia que hay que centrarnos en la conciencia de nuestro corazón y que hay que comprometernos al 100% con el programa evolutivo nuestro y de la humanidad, porque el momento es ahora, no hay otro momento para evolucionar, para salir adelante, y comenta que desde la perspectiva thotiana, por supuesto que comprende él que esto es difícil porque la conciencia masiva de la humanidad no está preparada para eso y no apoya ese tipo de pensamientos espirituales, ese tipo de educación, labor espiritual, pero que el momento ha llegado de decir no a ciertas cosas en nuestra vida, de hacer a un lado todo aquello que no nos ayuda a evolucionar. Yeah. Yes. And so, what do we do individually in our lives? What is our responsibility in this? This is the big question that we need to ask each of ourselves, not out of feelings of guilt, of collective guilt, but out of feelings of empowerment, because we each individually have the power to change our lives. And if each person does that, then the whole is changed. And when I say change our lives, I'm not even talking about on the surface, although those things may well change as a result. I'm speaking about vision, about awareness. Where do we put our awareness? Explica Maia que cuando se refiere a estos cambios que tenemos que realizar, no se está refiriendo a un simple cambio externo, un cambio de actitud, por ejemplo, sino que aquí estamos hablando de un cambio profundo en la conciencia humana. Ese cambio profundo, y que aunque no podamos hacer mucho por otras personas y por el resto del mundo, debemos de ocuparnos en este momento de lo que sí podemos cambiar, que es a nosotros mismos, y generar este cambio profundo en la conciencia. It's something that is not complicated, but very simple. In other words, when you contemplate your own inner being, you don't have to try to dissect it. Dice Maia que no es algo complicado, que en realidad es algo muy sencillo, y que todo comienza con una diseccionar nuestro ser, analizarnos a nosotros mismos. Yes. It's like the difference between trying to figure out how to find an address. You're in your car and you're trying to find where a person lives on a certain street, and you've never been there before, and you get all tense because you feel, oh, I'm going to be late, I can't find it. You pull out the map, you look for it, it's just not, you can't figure it out, and you get more and more tense. That's the way we try to find out about ourselves a lot. A lot of us, it's just human nature. We want to get out the road map and say, okay, now, where am I going to go? What am I? Where am I now? And we get all tense about it. Explica que solemos tensarnos mucho, estresarnos mucho, creyendo que esa búsqueda de nosotros mismos es como sacar un mapa, como cuando no sabes por qué calle irte y necesitas encontrar un lugar y sacas el mapa y entonces tienes una ruta preestablecida. Y así es, y entonces solemos pensar que así va a ser, y eso nos tensiona mucho, pero explica que no es ese el tipo de búsqueda que debemos realizar. Se está refiriendo aquí a una búsqueda intelectual, no es ese el tipo de búsqueda. Yes. Instead,
the path to take is one of the dance. When we're dancing, how do we feel? The music is calling us. We have a partner. Maybe we don't. Maybe we're just dancing around the kitchen. But we open up our hearts and we go, la música. And we dance to that. And as we do, what starts happening? We feel good. If we have a pain and ache, that starts feeling better. We're just, we're moving to the music. Even if you don't feel like you can dance around a lot, you move your body just a little bit. You feel the music flow, and you feel like you're on your path. You feel in the right place at the right time. But you aren't thinking about it. You are feeling it. Explica Maya que esta búsqueda es más bien como una danza, como cuando empieza la música y estamos en una fiesta y sentimos en nuestro interior esa música y en lugar de pensar simplemente fluimos con las cosas. Nos explica que así es como debe ser esta búsqueda, abriendo nuestro corazón, fluyendo, sabiendo que no hay pasos específicos y disfrutando intensamente nuestro propio camino, la vida que nos tocó vivir. Yes. And so that's the place to begin. And once you enter that space, once you can on a daily basis, and you don't have to dance to do it, that was just an example, but on a daily basis, you can use whatever it is, whether it's music, whether it is a beautiful artwork or a mandala, whether it's just closing your eyes and visualizing a beautiful scene, whether it's looking out the window at nature, whatever it is, if you take a few minutes to do this every day and you feel your heart, you allow yourself to feel that sensation of just being in peace in your heart and feeling that balance that you feel in those moments, those magical moments. If you do that just a little bit every day, it will go stronger and stronger. And then you will be more in touch with the guidance. The inner guidance is waiting to speak to you. You don't need a Thoth or a master to do that for you. You are in touch with all masters, with all divinity. And once you have enough calmness in the center of your being, and you don't have to do a lot of meditating to get that, although you can if you want to, but just those moments, it starts to build, and you start to recognize the feeling. And when you recognize it, then you can begin to call it forth. And you'll also recognize when you don't have it, and you'll want it there, and you'll call it forth. Explica Maya que desde la perspectiva thotiana, cuando hablamos de desarrollarnos espiritualmente, no necesitamos en realidad a ningún guía, ni siquiera a ningún maestro ascendido, porque dentro de nosotros ya está esa sabiduría, pero lo que sí necesitamos y que en realidad no tenemos mucho, es precisamente el poder buscar esos momentos de tranquilidad, incluso si es 2 o 3 minutos al día. No tiene que ser mediante una fórmula preestablecida o algo obligatorio que deban hacer, simplemente observar la naturaleza, relajarse en algún lugar de su casa, mirar las estrellas o sí hacer algún ritual espiritual de su gusto, de su preferencia, y que simplemente con cerrar los ojos y hacerlo con devoción de manera diaria, vamos a empezar a abrir ese espacio dentro de nosotros para que el espíritu se comience a comunicar sin necesidad, en eso es muy enfática, sin necesidad de guías externos ni siquiera de maestros ascendidos externos, porque no se trata de seguir a un maestro, sino se trata de seguirnos a nosotros mismos y al espíritu. Yes. Well, I'm pausing a moment here. Yeah. Well, one more question. When you channel Thoth, do you ever hear a voice, or it's more like thoughts? It's more like thoughts. I have heard when the ultra beings were communing with me and they actually appeared in my bedroom, like physically,
those beings. On one or two occasions, I heard my name called. I really heard it with my ears. Other than that, I've never heard a voice, but words form in my head a lot of times. Sometimes it's just a presence, a thought presence that I can, decipher. But sometimes actual words form in my mind, like you're thinking, only it's, coming from a very clear source other than my fuzzy brain. And I speak the words, but I'm not hearing a voice. A la pregunta de si en alguna ocasión ha escuchado la voz de Thoth cuando canaliza o cómo es ese proceso de canalización, explica que desde que era niña comenzó a comunicarse con diferentes seres y que cuando se comunicaba con los ultraterrestres, estos seres de dimensiones superiores, en un par de ocasiones llegó a escuchar que la llamaban por su nombre físicamente, escuchar una voz aunque no había nadie ahí. Sin embargo, dice que la presencia de Thoth es telepática, que en la mayoría de las ocasiones se forman estas palabras en su mente, pero ella con claridad siente que no provienen de ella misma, porque incluso son conceptos que ella misma no conoce. Se forman estos conceptos, estas palabras en su mente, entonces es una comunicación mental. Yes. The question is, can you tell us a little bit of who were the first beings you communicated with and how you came to communicate with Thoth and when? The very first beings that I was aware of, actually, I guess I was invited. Sorry, I have this allergy. Mientras toma agua, le pedí que nos comparte un poco sobre cuáles fueron los primeros seres con los que se comunicó y cómo comenzó a comunicarse con Thoth-Hermes y cuándo. Yes. Okay. The very first communication I feel that I consciously had was when I was 4 years old, and I found myself astral projecting. I didn't know that's what it was then, of course, but that's what it was. I was flying through the air, and I entered a mountain, and inside the mountain were these caverns, and there were people in there. I saw men in white suits, not ties, but like a jumpsuit, just a white one-piece suit. And they were tall and they looked human, and they were standing by these, they took me around, they talked to me as if I were an adult, not a 4-year-old child. And they took me and showed me all these machines. I call them machines. They were computers. They were computer towers, white, tall computer towers. And but to a 4-year-old in 1954, they were just machines of some kind. And hold on, hold your thought there. Okay. Explica Maya, como yo les expliqué al inicio, nació en Venezuela, pero cuando tenía apenas unos cuantos meses de edad se trasladó a Estados Unidos y cuenta que la primera vez que tuvo contacto consciente con estos seres fue cuando tenía 4 años de edad y tuvo una proyección astral, que en ese momento no sabía lo que era una proyección astral, pero se encontró en el interior de una montaña cerca de donde ella vivía y vio a estos hombres muy altos, como con un traje completo de color blanco, y vio unas torres blancas muy altas que al paso de los años se dio cuenta de que eran supercomputadoras, sobre todo cuando ella misma empezó a utilizar muchos tipos de computadoras para su arte, pero que obviamente ese año, que era 1954, y ella como una niña de 4 años, en ese momento simplemente las vio como unas torres blancas maravillosas. Yes. So at that time, they would tell me things, very scientific things, and the only thing that I remembered enough to tell my mother when I returned, and she took me very seriously,
was one thing that I called, they told me about, and I told her this, and she wrote it down, a clock controlled by the mind. Dice que de lo poco que recordó cuando despertó, porque dice que estos hombres le enseñaron muchas cosas, pero que se le olvidaron cuando, o no las pudo trasladar a su mente física cuando despertó, y que lo poco que recordó fue que muy entusiasmada le platicó a su mamá que estos hombres le habían enseñado un reloj que trabajaba con la mente, y que así con estas palabras se lo dijo a su mamá, un reloj que funciona con la mente. Yes. And that was the very first that I remember. Other things happened, but the other being, finally, when I was in my late teenage years, the beings came to me in my room, and I could see them with my eyes, and my mother could see them as well. They sometimes came into her room. She could see them, and they communicated with her mentally sometimes as well, not to the degree, not to the depth that they did with me, but at times they would simply, like one time they asked her to get up and go into my bedroom, and when she did, the one being followed her because they didn't want me to be scared. She wasn't scared of them, and I was scared to see him, just because, you know, the tall man standing in your room at night. So he came in with her, you know, because he told her to come into my room. So we would see them together. We would see them individually. I was the one, though, that received the most communication with them. Explica Maya que al paso de los años se aparecían estos seres en su habitación y le daban muchos mensajes, y explica que curiosamente, como ella era como muy asustadiza y se espantaba al de repente despertar y ver a un hombre extraño en su cuarto, porque pues en ese entonces era niña, adolescente, estaba al inicio de sus 20s, y dice que entonces lo que hacían en muchas ocasiones era despertar a su mamá, porque su mamá tenía de hecho también esta habilidad de percibir a estos seres, aunque Maya era la que podía comunicarse con ellos de manera más profunda, pero su mamá también podía recibir algunos mensajes, y dice que lo que hacían mucho era despertarla a su mamá para que ella fuera a despertar a Maya, y entonces dice que durante muchos años, de hecho, tanto su mamá como ella percibían a estos seres, y por lo mismo su mamá la apoyó toda su vida. Yes. So, how old were you when when you began channeling Thoth, and how were you introduced to him? When was like the first time? The beings that were coming to my mother and I told me that I had a benefactor or a mentor, and that I wasn't aware of him, that he was present, but I simply wasn't aware of him, but that eventually I would be. And about 10 years later, in 1977, because it was about 67 when the others started, I was simply told by the same beings, okay, you're going to start communicating with him now. And little by little, that's what happened. So it wasn't like one big moment. I can't remember the very first, start of it, but it was just a little at a time. And they were like helping me to understand or to work with that energy because it was different. And so anyway, that's the way it started. I was 27 years old at the time. Yeah. Explica Maya que tenía 27 años de edad cuando comenzó a comunicarse de manera consciente con Thoth, que desde 10 años antes los seres que normalmente le enseñaban cosas y se aparecían en su cuarto le dijeron que tenía un benefactor, y que al paso de los siguientes 10 años explica que no fue un momento, como una noche gloriosa en la que de repente empezó a hablar con Thoth-Hermes, sino que fue un proceso lento de empezar a recibir como pequeños mensajes o cosas más sencillas, hasta que de manera total, de manera completa, comenzó la comunicación a los 27 años, pero que era una energía
muy diferente a la que ella percibía de estos otros seres, una energía mucho más compleja, mucho más poderosa. Recordemos que ella misma especifica que a Thoth jamás, solamente una vez, pero más allá de una vez, jamás ha visto a Thoth-Hermes proyectarse de manera física. En cambio, a otros seres sí los veía proyectarse en su cuarto y por eso era incluso que tenían que despertar a su mamá. Entonces, con Thoth era algo totalmente diferente, pero muy profundo. Maia, an important thing, I already know the answer, but I would like you to share it with them. Why does Thoth want us to or want some people to work with crystal skulls? Do you know what is the reason or what is the purpose of these crystal skulls? Well, it's one project. It's not something that's intended to be some global thing. It's just one project that I was more or less assigned to through my own willingness to do that, of course. And so within that, he is telling us to use crystals, simply these crystal skulls, as a way to connect to the living energy that these higher beings, such as himself, have left in other true crystal skulls, the ones that they left, that have the energy field that we can work with to balance our own genetic being, that our genetics is part of a greater universal vibration. And we think of genetics as just, well, we're different families, we're different races, we're different countries, and all of this comes out of being in these bodies that we inherit from our parents and all of this. But genetics is far greater than that. It has to do with vibration. We're all coming from the same tree, the genetic tree of vibration, and we are attempting to find the cohesive power, the strength of that tree within each leaf on that tree. And at this point, we become so divided. We don't see that. We think we're all these different places and things. And the idea of working with the energy of the DNA, which is brought into a higher perspective through these crystal skulls, it's just an anchor point. It allows us to tap into it, just like you use a telephone. You don't worship the telephone, but you use it to communicate with people in an important way, or the internet, same thing. Thank you. Entonces, dado que nosotros hacemos tanto énfasis con el trabajo con cristales y con calaveras de cristal, le pedí a Maia que nos explique desde la perspectiva de Thoth para qué queremos trabajar con estas calaveras de cristal, y nos explica que estas calaveras de cristal fueron dejadas por maestros ascendidos, por seres de una altísima vibración, y que entonces dejan como grabado en ese cristal su energía, sus códigos de luz, y entonces debemos de ver las calaveras de cristal no como o los cristales en general, no como objetos que nosotros adoramos o que nosotros veneramos. Eso es una perspectiva superficial y equivocada. Debemos ver todas estas herramientas espirituales como aparatos que nos permiten accesar a esta energía, como tomar un teléfono para poder hablar con la otra persona. La otra persona es esa energía y el teléfono es el cristal o la calavera de cristal. No adoramos un teléfono, del mismo modo que no debemos venerar a estos cristales por sí mismos. Y explica algo que creo yo que es muy importante, que es estas calaveras de cristal nos permiten trabajar a nivel molecular, micromolecular, a nivel genético, para crear cambios profundos, no solamente
en nosotros mismos y en nuestro ADN, sino para crear cambios profundos en la humanidad a través de este nivel energético y microcelular. Entonces, que para eso son estas calaveras, para facilitar esa comunicación directa con el ADN, y explica que Thoth dice que en lugar de vernos como un ser separado, cada uno de nosotros somos hojitas de un árbol que pertenecemos a la misma luz. Entonces, el trabajo que realiza Dios en la tierra es el mismo trabajo con el mismo poder que nosotros podemos realizar. Y a través de las calaveras trabajamos a nivel genético, no solo la genética física, sino la genética espiritual. And Maya, one more question. What do you think is the purpose? A lot of these people, they are members of the Christ Academy. We are forming a group. So according to the Thothic perspective, what is the benefit of working in group or working with brothers and sisters? Well, there's always benefit in that if one is seeking the inner path, when we connect to other people that are like-minded and seeking the same kind of energy in their lives, even though we're all individuals, that shared energy allows it to grow and allows it to become more real for you because you are being witnessed. In other words, I am witnessing for you. You're witnessing for me. We are, as the movie Avatar says, I see you, you know, and we can all see one another. We can embrace the light that is in each other. And by doing that, we are more embracing the light that is in ourselves. And the intention, the ultimate intention of that is that we can start embracing everyone, even people that don't think like we do, but we can still embrace them in a understanding that they're simply not right now in the perception that we're in, but they're still human beings and they're still children of God. Explica Maya que el beneficio de trabajar en un grupo, de trabajar en una orden espiritual, es que explica Thoth-Hermes, que es como en la película de Avatar, cuando estos seres, estos como nativos, estos indígenas, se dicen los unos a los otros, yo te veo, y eso es algo muy sagrado para ellos. Explica Thoth-Hermes que es algo muy importante y muy sagrado que aprendamos a ver y a escuchar a los otros, porque muchas veces solamente de esa manera podemos penetrar a lo más profundo de nuestro ser, apoyándonos en la energía de los demás y ayudándonos de la energía de los demás. Y explica que de acuerdo a la perspectiva thotiana, eso es nada más el inicio, poder extender ese amor, esa compasión, esa atención hacia otras personas, porque en realidad lo que viene después, que es el nivel de maestría, es poder incluso extender esa compasión, esa comprensión a personas que te han hecho daño, a personas que no opinan lo mismo que tú, porque eso es lo que hacen los maestros y las personas iluminadas, y eso es lo que realmente determina tu nivel evolutivo. Cuánta compasión y el corazón, qué tan abierto está hacia las demás personas y hacia poder ver la vida desde la perspectiva también de otras personas. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. We are going to begin with questions and answers, Maya. Entonces, lo que vamos a hacer para que sea más justo para todos, en el orden en que los tengo en pantalla, les voy a pedir que comiencen con la primera pregunta. Recuerden que dijimos primero la pregunta más importante. Entonces, Liz, comenzamos contigo. ¿Qué pregunta tienes para Maya?
Permíteme, Liz. Necesito que te quites tú sola el mudo, Liz. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es la pregunta? Buenas noches, Maya. Un gusto tenerte con nosotros. Un gran honor. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Tengo 2 hijos. Para mí es muy importante que ellos se acerquen al camino crístico. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Liz is asking, she has 2 children, and it is very important for her that her children walk a Christic path. So what would you say is the best way to approach children? Well, from the Thoth perspective, the Christic path is what he comes from, but it's not a religious path. He views the Christ as a universal principle, consciousness, and indeed a being that once inhabited a body on this planet that we call Jesus. But the being is much larger than that. It's much larger than any religion. And so children have a natural feeling for God, what we call God. They have a natural feeling for that. And I think it's really important, and he encourages this with children, as to, if you bring them up understanding universal principle, and you introduce them to the Christ as a universal being that once inhabited a body for a short period of time, but that is more than a religion. It is really important that children will be allowed to access that greater feeling, whether it's Christ or Buddha or whatever, that they feel the bigger picture and not say, oh, you have to follow, you have to go to church, you have to put your hands together, you have to pray, you have to do this, you have to do that. Let the child develop its own sense of spirituality. Give them guidance, but give them basic universal principle of loving one another, of what the universal Christ stands for, the principles that are involved. Explica que desde la perspectiva de Thoth-Hermes, esto es algo que de hecho le ha dicho varias veces. En primer lugar, hay que permitir que los niños tomen sus propias decisiones. En lugar de decirles cómo tienen que orar, qué es lo que tienen que hacer, etcétera, hay que, en primer lugar, explicarle al niño que el Cristo no es un señor que perteneció a una sola religión, sino que es un espíritu, que es varios maestros ascendidos que reencarnaron por cortos periodos de tiempo en cuerpos físicos, pero que no pertenece a una religión, que hubo muchos Cristos, y luego permitirle a ese niño que él elija cómo quiere expresarse espiritualmente, que nosotros solemos quererles dar demasiadas instrucciones a los niños, pero dice Thoth-Hermes, confía en que tu hijo, tu hija, tienen toda la sabiduría y toda la capacidad, y entonces permíteles que ellos decidan qué es lo que quieren hacer. No trates de imponerles un camino a tus hijos. In addition, I would say that children, especially very young children, they're here to teach us. So, sorry. It is important for us to listen to them, how my mother listened to me. She could have just said, oh, that's in your imagination, when I told her about these beings that took me into the mountain. But she didn't do that. She didn't get all excited, but she just went, oh, really? Well, tell me about it. And she took out her pencil and paper and she wrote it down, you know, because she was listening to me. It's so important to realize that the children are teaching us more than we are teaching the children. They need a certain amount of guidance, of course, but they're going to come naturally to you for that. And they expect you to treat them with equality, not as some little child that you have to baby talk to, but as an equal being, and address them with respect and listen to them. Explica Maya que de acuerdo a la perspectiva de Thoth, no hay que tratar a los niños efectivamente como si fueran niños chiquitos que preguntan tonterías,
sino hay que tratarlos con respeto, como los seres de luz que son, y comprender que más que nosotros enseñarles a ellos, de hecho nuestros hijos vienen a enseñarnos a nosotros las lecciones más importantes, y entonces explica que la clave está en realmente escuchar a tu hijo, que cuando tu hijo te diga que percibe cosas de otras dimensiones, no seas como el típico padre que dice, eso no es cierto, hijo, sino que al contrario, escuchemos con atención a nuestros hijos y que precisamente aceptemos esa enseñanza que nos traen, aunque no nos guste demasiado esa enseñanza en ocasiones, y que tratándolos con respeto como las almas completas que son y no como tontitos, así es como nuestros hijos aprenden más y nosotros aprendemos más. Vamos ahora a Darshana. Voy a quitarle el mudo a quienes están en Darshana. Héctor, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, Maya. De acuerdo con las enseñanzas de Thoth-Hermes, ¿cómo puedo acelerar mi evolución personal y colaborar con la evolución planetaria? Hector is asking, according to Thoth's teachings, how can he accelerate his own evolution and collaborate more deeply with human evolution in general? By following the simplest path rather than the most complex one in your life. In other words, if you're faced in your life with choices and you look at those choices, and first of all, what calls you the deepest is the choice you make, is the path you take. But also you will find that what brings you the most joy, the most satisfaction, comes to you the easiest. It's that which called you out of your soul. It doesn't mean that you won't be challenged, but the actual call, the feeling is easy. It's like, it's simple. It's just, you don't have to think, oh my gosh, think. You don't have to think, you just feel it, and it draws you forward. And any challenges you may have, if you're on the path that calls you that way, those challenges may be there, but they're not going to be so hard on you. You're going to find your way through them, and you might even be exhilarated by them because you will know that that is your path. You will know how to deal with those things. And every time you move through one of those challenges that is truly in front of you as part of your path, you're going to find yourself advancing your ability to be aware and how you view things. We all have certain ways of looking at things, and as we become more aware, those ways of looking at things change, and they change for the better. They make things easier for you. So what I'm saying is essentially that look into your heart. Find what choices you're having to make in your life, even the most mundane choices that you have, and ask your being to tell you which choice is going to give you the most exhilaration, the most feeling of freedom in your life. Cuando Maya cierra los ojos, como lo hizo al inicio cuando le respondió a Héctor, es porque está canalizando a Thoth-Hermes. Héctor, entonces Thoth te está respondiendo directamente que la manera más efectiva para encontrar ese camino propio de evolución es la manera más simple, el camino de la menor resistencia. Es decir, encuentra aquella cosa que es la que más gozo le traiga a tu corazón, porque esos dones que traemos, esas cosas naturales que ya podemos hacer y que nos hacen tremendamente felices cuando las hacemos, ese es el camino por el cual estamos siendo llamados a servir a Dios y a servir a la humanidad. Y entonces explica Maya que es una cuestión de cerrar los ojos, concentrarte, ver qué caminos de vida tienes enfrente de ti en este momento, y en lugar de tomar el camino más difícil, tomes el camino
que más gozo te dé. Es decir, aprende a guiarte por aquello que es tu don, que más gozo te ocasiona, porque obviamente sí vas a tener retos, sí vas a tener que realizar un esfuerzo grande, pero que cuando encuentras ese camino, esa actividad que te llena de éxtasis, de gusto, que tienes un don para realizar, estás encontrando aquello que fuiste, para lo que naciste. Y eso es lo que se te está pidiendo. I also want to say about that, because I believe it is important, that everything you have done in your life, from the moment you're born up to this present moment, has prepared you for your awakening, for your awareness, for the expansion of that awareness, whether it comes slowly or it comes very quickly, like an epiphany or a revelation. It's still based on moment by moment, experience by experience in your life. So know that nothing that you've ever done has ever been wasted. Que Maia te dice que nada de lo que has hecho en tu vida y que crees que ha sido un desperdicio de tiempo o de recursos, absolutamente nada ha sido un desperdicio. Todo lo que has hecho te ha llevado a ser el ser humano que eres hoy, y que entonces eso es algo que necesitas aceptar para poder seguir adelante, y que fuiste preparado como tenías que ser preparado para en este momento ser un servidor de la luz. Todo tu pasado. Vamos con la siguiente pregunta. One more, then I have to go. Ok, ¿quién tiene más preguntas? Ok, Palmira. Palmira y Jorge Alberto, ¿cuáles son las preguntas? Gracias. ¿Me escuchó? Sí. Gracias. Gracias, Maia. Quiero saber por qué los hermanos templarios, ellos aún no despiertan la molécula maestra, aún teniendo muchos años, y si ellos, aunque si no la han desarrollado, ellos ya viven en cuarta y quinta dimensión. Palmira is asking if the Templar masters have awakened their master molecule, and she's asking if they live in fourth and fifth dimension. The Templar masters. So is she referring to the Templar Seratum, or who is she referring to here when she says the Templars? ¿A qué templarios te refieres? ¿A los de tercera dimensión? Bueno, a los hermanos que están ahí contigo en Creston, de la Gran Hermandad Blanca, porque yo sé que hay muchos niveles de función. I think you're talking about here in Crestone and the Templars, yes. right? Yes. Okay. So that would be the Templar Seratum, who the descended beings, or I guess you could call them that, the beings that are on the Isle of Ruta, the ascended Isle of Ruta. And what dimension are they in? I would say probably at least the 6th or 7th dimension. It's difficult to put a number on it. I just know that they are holding a space for us on the planet to reconcile the energies in the earth that caused us to create the fracture, the time tsunami that was caused by Atlantis, the people in Atlantis that chose to separate at that time. And this caused a whole different timeline to develop. And so they are holding a place for us so we can heal that rift. We can bring it back on track. Explica Maia que los maestros templarios más bien están en quinta y en séptima dimensión, y que su misión primordial
es la de poder sanar el karma que se generó cuando la Atlántida fue destruida y la humanidad cayó a la dimensión actual. Se creó una fractura en el tiempo-espacio, un karma muy denso para la humanidad, y esa es la misión primordial de los templarios. Maia, can you get 2 more questions, very quickly questions? Okay. 2 preguntas más. Jorge. Gracias. Buenas noches, Maya. Nosotros también podemos canalizar a Thoth, ¿y cómo lo podemos hacer? Can we also channel Thoth, or how can we communicate with him? Well, if you desire to communicate with that particular entity, I suggest you simply ask. And I know that sounds almost too easy, but Jesus said, ask and you shall receive. And if you continue to ask every night when you go to bed, say, I'm open to receive. I'm open to receive from this particular entity, if that's the one you wish to commune with. And it's a matter of consistency, not length, not duration. Like you don't have to go into some kind of trance state for hours to try to communicate with him. But if you take 5 minutes every night, especially before you go to sleep, so you. ¿Lo puedo canalizar? Did someone say something? No. Okay. No. Especially just before you go to sleep, just take 5 minutes and open yourself for that and say, I'm open to receive from you, Thoth, whatever you wish to share with me. You have to keep doing it. And the potential is there for you to start receiving. But don't think that it's necessarily going to come in the same way it comes to me. You're an individual. You know, we're all individuals. You might have another way of receiving the grace of Thoth. Explica, Maya, que en primer lugar no pienses que tienes que recibir esa gracia de Thoth del mismo modo en que ella o que otros canalizadores lo reciben. Cada quien tiene su camino, cada quien tiene su propio modo, y en lugar de pensar que necesitas como caer en un trance, explica que más bien seas consistente, disciplinado. Cada noche durante 5 minutos medites y llames conscientemente a Thoth y le digas que estás abierto para recibir su sabiduría, que aunque suena extremadamente simple, que en realidad así es el proceso, tener el corazón abierto y pedirlo de manera consciente, y que no esperes como ella te está diciendo un trance, sino que esperes algo que empieza de manera suave, pero que se va amplificando poco a poco. Y que la clave es la constancia, que lo pidas de manera constante. Otra, Erika, sí. Hola, buenas noches, Maya. Gracias. Mi pregunta es si las diferentes dimensiones dentro de la tercera dimensión, es decir, nosotros, se viven como diferentes estados de conciencia. ¿Dentro de la tercera dimensión? Dentro de la tercera, sí, obvio. Nosotros no podemos a lo mejor irnos como los maestros, viajar en el tiempo, es atemporal, etcétera. Pero dentro de la tercera, las dimensiones las podríamos como que entender como conciencias, como diferentes formas de conciencia. A medida que avanzamos en una dimensión, dentro de la tercera, es porque somos más conscientes y vemos el mundo desde una perspectiva distinta a lo que nosotros veíamos antes o lo que los demás siguen viendo. No sé si se entienda la pregunta. Bueno, si yo me... No, ¿puedes reformularla? Sí, claro. Hace días yo me di cuenta que el hecho de estar en una quinta dimensión, nosotros en tercera, a nosotros nos han dicho que nosotros ya podríamos estar en una quinta viviendo la tercera, ¿no? Es decir, en la Tierra. Sí. Y ya podríamos estar en la quinta dimensión. La pregunta es si esas dimensiones son diferentes estados de conciencia. Oh, okay. No que volemos o una cosa así, sino estados de conciencia. Okay. So, her specific question is,
she has she has learned that in this physical dimension, we can also be at the same time in other dimensions, like the 5th, the 6th, the 7th. So she's asking, how is that? Do you start perceiving beings that weren't there, or it is more a state of consciousness, how you feel? So how does that work in a practical way? When you start perceiving other dimensions while still being in the physical dimension. Well, it's true that we are in many dimensions at once, but we can, according to what Thoth tells me, when we're on Earth, we were in an Earth body, we are in what he calls other electromagnetic zones. So that you could call them dimensions. It's not like dimensions are just this one thing. This is a dimension, this is a dimension, and it's all the same kind of thing. We have electromagnetic zones that are slightly different dimensions. They're not big leaps, they're little leaps. And when we're embodied, just as a natural human being like we aren't on some other greater dimension in that sense. We are on other electromagnetic zones, and all together that forms who we are. It's what we are experiencing as a soul. Now, it's true we have a God self higher being that is in touch, that is connected to all those realms at once. We are the universe. There's no question about that. But we have not refined or developed a way to actually dwell as a consciousness being in all these other dimensions like Thoth can do, for instance. But what we can do, and what we do is we are spread out this way, not this way maybe, but this way, and we find ourselves in several different electromagnetic zones. Those are what are called alternate realities, I guess. Algo, lo que te está respondiendo es que es muy interesante, es que no tenemos como humanos, de acuerdo a Thoth, la capacidad todavía de viajar entre diferentes dimensiones. No es efectivamente que hagas todavía un Merkaba y te vayas a 8ª dimensión y regreses. Todavía en este punto no podemos viajar de manera vertical, pero lo que ya está ocurriendo es una expansión horizontal. Es decir, lo que Thoth llama realidades alternas o vidas paralelas. Entonces, explica que de hecho la mayoría de nosotros tenemos vidas paralelas, somos almas encarnadas en varios cuerpos al mismo tiempo e incluso en regiones electromagnéticas físicas ligeramente diferentes. Aquí es un tema largo, no profundiza Maia, pero básicamente a lo que se refiere Thoth es que dentro de la 3ª dimensión hay diferentes pequeñas dimensiones que los separa una vibración muy pequeñita y ahí podemos tener la mayoría de nosotros vidas paralelas, ¿ok? Yes, it's about consciousness, where we put our consciousness, and on the level that we are at this planet, more or less, we're all pretty much in the same level. You know, we have different zones, but mostly we're in the same level. And that means that we're really not able to put our consciousness in very many places at once. I certainly can. And so we have to develop that ability very naturally as we expand our awareness. But beings like Thoth can be vast regions, and they can put their awareness in all those regions. Que ahorita todavía no hemos llegado a ese grado, porque de hecho la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de tener nuestra conciencia al mismo tiempo en nuestras vidas paralelas, ni siquiera en muchas actividades dentro de esta reencarnación al mismo tiempo, pero que en un futuro no tan lejano se espera que lo podamos hacer como lo hacen seres como Thoth, que al mismo tiempo tienen un cuerpo en 3ª, en 4ª, en 8ª dimensión. Y pueden estar presentes en muchas dimensiones, pero que la clave es primero, sé plenamente consciente de tu presente.
Okay, I'm going to have to go, sweet, because it's been actually an hour now. I got to go to bed. Yes, we understand. Se tiene que ir Maya, porque de hecho se duerme ella muy temprano y se levanta como a las 3 de la mañana. Es como su ritmo mental, pero hagamos lo siguiente. Las personas que no hicieron preguntas, por favor, mándenme preguntas por escrito. Y no les puede prometer Maya que hoy lo va a hacer, pero en el transcurso de los próximos días veré que me responda a esas preguntas. And please tell everyone how happy I am to have been able to be here today with them and share from my heart to theirs. Y quiere Maya expresarles lo contenta que está de conocerlos a todos y de poder comunicarse con ustedes de corazón a corazón. Okay, thank you very much, and see you soon. Bye-bye. Bye-bye.